Hola a todos, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien. Nos encontramos acá con Leo, estamos personalmente, es el primer episodio que grabamos personalmente, aunque no lo crean. Sí, hasta ahora habíamos hecho los episodios de forma remota, así que por ahí se va a escuchar un poco diferente en cuanto a la dinámica, por ahí va a ser un poco más fluido. Así que obviamente no se olviden de dejarnos después en la descripción, en los comentarios, si les gustó y bueno, si quieren que los episodios de ahora en más sean con esta dinámica. Sí, tratamos de hacerlo así físicamente para que sea un poco más dinámico, y también para variar un poco. De paso nos juntamos y charlamos y podemos preparar capaz un poco mejor los podcasts. Porque bueno, hasta entonces siempre los grabamos cada uno en su casa y ahora estamos cambiando un poco la dinámica. Pero bueno, vamos a la cuestión. Y hoy les traemos un tema. Básicamente lo que veníamos pensando es que en el largo plazo, durante la existencia del proyecto de Satoshi Nakamoto, o sea, Bitcoin, Bitcoin Cash, todo esto, el, la menor cantidad de tiempo va a ser cuando los mineros tienen recompensa por subsidio de bloque. O sea, por emisión es que reciben un subsidio, un incentivo económico para minar y para proveer seguridad. Pero esto no va a ser siempre así. Probablemente esto sea una minoría en el tiempo de la existencia de Bitcoin. Probablemente Bitcoin Cash o Bitcoin lo que sea, dentro de 50 años, ya sería menos de un cuarto. El tiempo donde la recompensa, aclaramos, la recompensa de bloque que es significativa, ¿no? Porque sí, hay hasta el 2140, pero ya en un momento que simplemente corre comas. No tiene sentido como incentivo, ya es como casi nada la emisión. Hablamos Sí, estamos hablando cierto de año. más o menos alrededor de... o sea, en cuanto a lo que es el tiempo, es muy poco el periodo de tiempo en el cual la recompensa, el subsidio del bloque, los nuevos bitcoins generados son significativos para los mineros, ¿no? Como incentivo económico. Entonces, justamente, bueno, en algún momento esto va a cambiar, es indefectible, está programado, va a ser así por protocolo. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las implicancias que esto tiene, ¿no? Para el funcionamiento de la red, el modelo de incentivos, cómo va a seguir operando la red de acá en adelante. Para nosotros esto es importante porque pertenece a lo que es la política monetaria de Bitcoin, que lógicamente de alguna forma gobierna o dirige los incentivos hacia un lado, ¿no? Obviamente, bueno, la idea es un poco, bueno, contemplar qué es lo que ocurre con la seguridad, con las inversiones, qué es lo que representa a largo plazo y bueno, también teníamos como la intención de tocar varios temas, ¿no? Que son tangenciales al asunto, como el rol de los inversores y bueno, también un poco lo que es la preferencia temporal, ¿no? Que es un término que vamos a dejar bien definido conforme avance el episodio. Así que bueno, ¿por dónde arrancamos? En definitiva, lo primero que tenemos que entender es que actualmente, por cómo está programado Bitcoin, la seguridad depende necesariamente del precio de Bitcoin, por lo menos en los primeros años. Es decir, ¿qué tan incentivados van a estar los mineros a minar justamente, a obtener nuevos Bitcoins? Bueno, depende del precio de Bitcoin. Entonces, si Bitcoin vale, no sé, $100, no es lo mismo que si vale 30.000, por ejemplo. Entonces, hay una diferencia en cuanto al incentivo que tienen los mineros para invertir en los equipos, hacerse más competitivos, montar granjas de minería, hacerse unas enormes compañías. O sea, vos no sé si viste, Ian, pero la foto de las compañías de Bitcoin las minerías de Bitcoin son tremendas. O sea, son racks y racks y racks de ASICs, máquinas especializadas. Bueno, si no lo vieron, por favor vayan y busquen la foto porque son increíbles. Ah, pará, pero la seguridad no es que la manejan cada uno desde su nodo, en su Raspberry, en su casa. Parece que no, o sea, la evidencia económica y empírica parece señalar otra cosa. Ah, no te lo puedo creer. O sea, 10.000 Raspberries no le ganan a kilómetros de centros de cómputo llenos de ASIC. No, esto la verdad que me dejaste en shock. Es casi como si Satoshi se hubiera planteado un modelo de seguridad del cual no dependiera de la cantidad de nodos que tiene un solo participante de la red, sino que tiene que depender de justamente estar invertido en algo físico, en algo material dentro del mundo. Ah, mirá qué locura. Porque, viste, parece a veces cuando los maxis hablan del tema de la seguridad, se olvidan esto de que Bitcoin está hecho para no recibir civil attacks. O sea, básicamente que si la red tiene 10 nodos, aparezcan 1 millón de nodos y destruyan la red. Claro, porque ese millón de nodos tendría más poder de controlar. No, justamente no. O sea, en ese sentido Satoshi es bastante claro. Satoshi, el código de Bitcoin es bastante claro. O sea, es resistente justamente
a ese tipo de ataques que, equivocamente, los maximalistas de BTC creen que vuelve más seguro a BTC, a Bitcoin. Cosa que no es así. Efectivamente, si solamente fuera a tener nodos, los mineros no existirían directamente, se pondrían nodos, no mineros. O sea, no se comprarían. Se comprarían Raspberries y no Sí. ASICs. Claro, exactamente. Entonces, un poco tiene que ver esto. O sea, ya el hecho de que los mineros se inviertan nos dice mucho de que claramente esperan por lo menos que Bitcoin en sí, ¿no? El algoritmo ya 256, independientemente del color, del sabor, de la versión de Bitcoin que eso tenga, que van a pensar que, bueno, esto va a durar por lo menos unos años más, como aunque sea para recuperar la inversión. Lo cual también nos indica que esto se va renovando porque claramente están constantemente reinvirtiendo en equipamiento más especializado. O sea que es como que de alguna manera esto demuestra, le lanza una señal al mercado que los mineros, que son de los principales actores que operan en la red de Bitcoin, de los que mantienen la seguridad, asignan, crean nuevos bloques, añaden las transacciones al historial de transacciones, que es la cadena de bloques, tienen confianza en que esto va a durar, ¿no? ¿Por qué tienen confianza? Bueno, porque entienden el modelo de incentivos. Ellos son los principales afectados, me atrevería a decir, por el modelo de incentivos. Porque, por ejemplo, un inversor que simplemente compra Bitcoin porque el amigo de un amigo le dijo, y porque escuchó que alguien se volvió millonario, porque compró en su momento y después, bueno, el precio subió. Bueno, no está. Quizás, o sea, esa persona puede hacer la inversión, incluso puede hacer una inversión significativa, pero como no tiene que mantener esa inversión todos los meses, bueno, no le importa si funciona o no funciona. Sí le va a importar, pero me refiero, no le importa estar al tanto de lo que vaya pasando. Es decir, no está tan incentivado a estudiar el modelo de incentivos como alguien que vive de Bitcoin literalmente. Los mineros, efectivamente, viven exclusivamente de minar Bitcoin. Sí, encima, una de las cosas que pasa es que, o sea, los mineros no solamente tienen que tener ganancias, sino que tienen que amortizar su inversión. O sea, vos tenés que, si comprás un galpón y lo llenás de ASIC, tenés que amortizar el galpón, las ASIC y todos los costos que tenés. O sea, después de todo eso esperás tener ganancia. Claro, y encima o sea, toda esa ganancia la reinvertís en mejores dispositivos, en mejores ASICs, en investigación para hacerlo más eficiente, en optimizar el galpón o lo que sea para que sea más eficiente, no sé, que haya menos calor, entonces los ASICs te duren más. O sea, hay un montón de cosas, digamos, que en definitiva te demuestran que el minero está invertido en justamente mantener la red y el modelo de incentivo cree que le beneficia, te diría que a bastante largo plazo porque las inversiones son considerables. Para que se den una idea, por si no buscaron el precio de un ASIC de última generación está alrededor de $20.000 aproximadamente. Suelen agotarse rápido, por lo que en el mercado secundario valen incluso más. Los ASICs de generaciones anteriores, que incluso pueden ser rentables o más o menos, dependiendo del consumo energético o el precio de la electricidad en el país de donde viven, pueden estar entre $3.000 y $9.000. Esto como para dar un panorama general, es decir, el nivel de especialización que genera la red Bitcoin. Lo cual es excelente. O sea, esto es para quien entiende economía, esto es una excelente noticia. O sea, Bitcoin genera toda esta, si se quiere, microeconomía en la cual hay hardware especializado para hacer esto, digamos, y que cotiza incluso. O sea, el ASIC es como el pan caliente, te lo sacan de las manos, más o menos. Las empresas que se dedican a fabricar estos chips son ultra especializadas y rinden muy bien, lógicamente. Sí, encima lo que tiene este algoritmo SHA-256 es que, o sea, es un algoritmo que ya está probado por el tiempo, está también recontraprobado por Bitcoin, Bitcoin Cash, ¿no? En general. Pero, o sea, es algo muy claro. La regla es esta. Este es el algoritmo. De ahí en adelante es el mercado el que hace más eficiente minar este algoritmo. O sea, generar hash power sobre este algoritmo. O sea, la regla es clara. Este es el algoritmo que está y que va a estar. Y el mercado se puede acomodar y pensar a largo plazo en base a este algoritmo. Entonces, en primer lugar, esto creo que ya quedó bastante claro, es decir, los mineros efectivamente son los que aportan la seguridad. Tenemos un episodio igual del podcast que obviamente invitamos a que todos lo escuchen para saber más del tema. Pero efectivamente son los mineros los que proveen la seguridad de la red, son los que proveen ese poder de cómputo, ese proof of work, esa prueba de trabajo, que le da esa, bueno, efectividad a la hora de garantizar que es muy difícil revertir un pago, prácticamente imposible hoy en día revertir un pago en
la red Bitcoin. Entonces, minero podríamos decir que es casi que sinónimo con seguridad de Bitcoin. Y los incentivos de los mineros, están alineados con el modelo económico de Bitcoin, con la política económica que tiene Bitcoin. Y la política económica que tiene Bitcoin efectivamente se modifica con el tiempo, es decir, la emisión no es continua, los nuevos Bitcoins, el subsidio del bloque, como se lo conoce, o la inflación también, no es continua y siempre la misma. Tiene una curva de disminución. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, que a largo plazo, tal cual era el plan original de Satoshi Nakamoto, como se cansó de explicarlo en los diferentes foros y como después los bitcoiners siguieron manteniendo hasta que, bueno, apareció este nuevo cambio de narrativa. Apareció, digamos, esta narrativa, esta idea de que son los nodos no mineros los que dan seguridad a la red, que importa más la descentralización que el poder de cómputo. Bueno, los que modifican esta idea, pero originalmente todos los bitcoiners sabían, ¿no?, que la seguridad iba a depender no de la emisión, es decir, los mineros no iban a vivir de nuevos bitcoins, sino que iban a vivir efectivamente de las tarifas de las transacciones. ¿Por qué? Bueno, porque hay un suceso que ocurre aproximadamente cada 4 años en la red de Bitcoin, y de Bitcoin Cash, lógicamente, porque mantiene la misma política monetaria, que se conoce como halving. Básicamente el halving es la disminución del subsidio o de la inflación, si se quiere, de cada uno de los bloques. Para que se den una idea, cada bloque producido se genera aproximadamente en 10 minutos en cada una de las redes, o sea, ese es el promedio que tiene cada uno de los bloques. Y la idea es que esto sea a un ritmo constante, ¿no? Entonces podríamos redondear que cada bloque se genera en 10 minutos. Originalmente, por cada bloque emitido, los mineros tenían derecho a cobrar por cada bloque hallado 50 bitcoins. Bueno, esta cantidad, 4 años después, se dividió en 25, 4 años después se dividió en 12,5. Actualmente, al día de la fecha del podcast, nos encontramos en 6,125 y ya saben cómo va esto, cada 4 años se divide a la mitad. Entonces, si los incentivos están alineados correctamente entre los mineros y la política económica de Bitcoin, tenemos que efectivamente los mineros no van a vivir siempre de las tarifas, porque no podemos esperar razonablemente que el precio de Bitcoin se tenga que duplicar cada 4 años para que pueda seguir existiendo. Entonces, ¿qué va a reemplazar esa ganancia que están percibiendo hoy en día los mineros por minar Bitcoin? Bueno, la idea siempre fue, esto es lo que nos cansamos de decir, las tarifas de la red. Efectivamente son las transacciones, o sea, la actividad dentro de la red, las que van a subsidiar la actividad de los mineros, es decir, las que van a remunerar por el servicio prestado. Entonces se genera un intercambio, una especie de mercado, ¿no?, de espacio en bloque entre los mineros y los usuarios. Sí, también quiero aclarar algo porque algo que siempre nos pasa es que decimos, eventualmente los mineros no van a poder vivir de la recompensa por bloque de subsidio, sino que van a vivir por la actividad de la red, ¿no? Y dicen, no, pero esto es algo del 2140, falta un montón. Pero no es así, hermano. Si vos cuando ves la tabla, estoy viendo la tabla de los halvings y de la cantidad de bitcoins como recompensa por bloque. Literalmente la estamos viendo, Sí, ¿no? O sea, sí. Vos ves que ahora estamos en el 2022, o sea que son 6,25. El 2024 son 3,12. 2028 son 1,56. 2032 ya se empieza a complicar la cosa. 0.78 bitcoins por bloque. O sea, 2032, nos falta 100 años, porque siempre confunden esto. No, eso no es así, amigos. En el 2040 la recompensa va a ser 0.195 bitcoins. O sea, ya estás rozando el 0,0. Pues para el 2044 tenés 0.097. Pero bueno, ¿dónde podemos suponer que está a punto de inflexión? Bueno, a partir del 2032, en el cual ya se pierde un decimal. O sea, se pierde, perdón, se pierde una unidad, dependemos de decimales. Sí, se pierde la unidad exactamente. Exactamente. O sea, ya esto se pone en 0.78. En el 2032... No falta tanto, no estamos muy lejos, faltan 10 años, es menos de lo que parece. Entonces, para ese momento, los mineros van a tener que vivir
de la actividad de la red, o sea, del uso de la red, porque la red está hecha para ser usada. Porque también esta es otra cosa, ¿viste? En general en BTC dicen, no, esta es la red más segura del planeta. ¡Wow! Fenomenal. ¿Y qué puedo hacer? No, nada, no la puedes usar. ¿Cómo que no puedo usar? ¿Cómo que no la puedo usar? O sea, si no es la red más segura del planeta, ¿la quiero usar? No, flaco, esto no es para vos. Bueno, entonces, como que no tiene mucho sentido. Es como te diga, mirá, si no nos creen, vayan y pregunten ustedes. O sea, nosotros en realidad hablamos de nuestra experiencia, diferentes personas tienen diferentes experiencias, pero esto literalmente pasa. Sí. Es como llevar a un nene ¿viste? A una juguetería y decir, estos son los mejores juguetes que vas a ver en tu vida. La mejor juguetería del mundo. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? No. ¿Puedo llevarme algo? No, flaco, esto no es para vos. Bueno, que te parió. Entonces, realmente el punto de inflexión arranca en 2032. O sea, 2036 ya está muy complicada la cosa. Sí. O sea, estás. Evidentemente, vos como minero, digamos, ya te empezás a replantear un poco, digamos. Incluso decís, che, ¿qué me conviene? ¿Seguir invirtiendo en esto si yo veo que la actividad no crece? Ya para el 2032 seguimos teniendo la actividad que tenemos ahora, por ejemplo, en la red de BTC. Y está complicado, ¿viste? Porque claramente, digamos, los números no me dan. O sea, yo cada vez gano menos, como minero, ¿no? Supongamos, ¿no? Yo cada vez gano menos. Necesito pagar las cuentas, ya no me es rentable reinvertir en ASICs, capaz que me conviene cancelar la deuda que tengo de los ASICs que invertí para el último periodo y simplemente decir, bueno, ya está, me retiro de la minería. Eso lógicamente es algo negativo porque, digamos, se pierde seguridad. Si se te van los mineros de la red, se te vuelve más insegura. O sea, vos lo que querés es que haya más mineros. Totalmente. ¿Y esto sabes cuándo se va a notar? Pues yo creo que primero se va a notar que cuando sale un modelo nuevo de los ASIC, no se vende. No se vende tanto como ahora. Porque ahora tenés un montón de recompensa. Pero yo estoy seguro que... Sí, hoy en día los ASIC te los sacan. O sea, básicamente no te duran en el mercado, los terminás comprando. O sea, el que los compra, hasta incluso se compran utilizados. O sea, no les importa de segunda mano. Hay un incentivo para hacer eso. Exactamente. Pero si vos sos minero y vos pensás, por ejemplo, en el cómputo que estoy comprando ahora, lo voy a amortizar en 2, 3, 4 años. O sea, en un momento que le sacar ganancia. Vos 4 años antes del halving, que se te va a complicar la cosa, por ejemplo en 2032. O sea, en el 2028 ya dejás de reponer los nuevos ASIC. O sea, te quedás con los viejos, sacarle todo el jugo y después venderlos. Ahí te vas a dar cuenta que se van a empezar a vender menos. Eso es probablemente una de las señales que se vaya a dar en el principio. Sí, totalmente. Inclusive, a ver, por ejemplo, con respecto al halving, la otra cara de la moneda es que te dicen, no, pero lo que pasa es que el precio de Bitcoin va a subir, ¿no? Entonces, claramente, el aumento del precio va a reemplazar la recompensa del bloque. Entonces supongamos, no sé, 50 Bitcoin, supongamos que un Bitcoin vale, no sé, $1000, por decir un número redondo, ¿no? Entonces, si la recompensa del bloque son 50 Bitcoins, digamos, esto fue el principio, ¿no? Y no valía $1000, pero para dar un ejemplo, si la recompensa del bloque son 50 Bitcoins, y después, para el halving, cuando ya son 25, cada bloque te da 25 Bitcoin, pero Bitcoin vale $2000, bueno, entonces seguís cobrando $50.000 de recompensa por bloque hallado. Entonces, en teoría, digamos, vos no perdés ahí, o sea, vos seguís teniendo exactamente los mismos incentivos. ¿Cuál es el problema de esto? Que vos no podés esperar razonablemente, o sea, tu política económica no puede ser esto se va a duplicar constantemente ad infinitum, siempre, porque no tiene sentido. No tiene sentido, ¿por qué? Porque justamente es algo que vos no podés predecir. O sea, sería muy estúpido si Satoshi Nakamoto hubiera elegido como política monetaria esperar que la gente lo compre y el precio se duplique constantemente. Claramente él lo que estaba pensando era lo obvio, que la gente lo iba a empezar a utilizar y que la cantidad de transacciones que había en la cadena de bloques iba a reemplazar, porque cada transacción paga un fee, esto lo aclaramos, el agregado de tarifas iba a reemplazar a la recompensa de los bloques. Pero esto es algo tan evidente que hasta da pena tener que explicar lo contrario, que no puedes esperar razonablemente a que el precio se duplique, que es un argumento que incluso se escucha. Es más, hasta creo que me habías contado vos, Ian, que en el caso de los bonos Bitcoin, parte de la idea justamente era esperar a largo plazo, era esperar que de acá a 30 años el precio se duplique, una cosa de ese estilo. Sí, querían con los bonos Volcán, que al final no tuvieron una oferta, o sea, nadie les quiere comprar los bonos Volcán. La idea era del bono Volcán, claro, una parte vaya para construir la ciudad Bitcoin y qué sé yo, te imaginas que ya quedó todo en la nada. Y la otra mitad era comprar Bitcoin para holdearlo esperando que se multiplique el precio. Sí, o sea, que se multiplique y que cubra la deuda, digamos. O sea, vos, esa es tu política económica, o sea, no haces nada, no generas incentivos para que nadie lo utilice la red, solo porque sí, solo porque tiene nombre, el precio se va a duplicar constantemente. Y también, ojo, porque vemos
la mentalidad inversa, que entiende el problema al revés. La gente te dice, che, mirá que dentro de poco dentro de 2 años se viene el próximo halving, mirá que la emisión se va a disminuir a la mitad, Bitcoin se vuelve más escaso. En realidad no se vuelve más escaso, ya la mayoría de los Bitcoins están emitidos, ya prácticamente que el nivel de escasez que te queda es más o menos el que vas a tener ya para el año 2140, cuando se termine, digamos, la emisión de nuevos Bitcoins. O sea, vos no podés esperar que solamente porque caiga o sea, que porque cae la emisión aumente el precio, que es lo que piensan algunos. Es al revés. Tiene que subir el precio para que siga incentivando la generación. Para que siga incentivando. Golpeé el micrófono, perdón. Para que siga incentivando la generación de nuevos bitcoins, porque justamente los mineros tienen que sentir la recompensa, es decir, la actividad económica tiene que redituarlos financieramente. Entonces, bueno, todo esto que estamos mencionando, ya que hablamos de los halvings y de cómo funciona Bitcoin, y que es evidente, igual nosotros tenemos un episodio dedicado específicamente a la seguridad y al tema de los fees, que no, les recomendamos que lo vayan a escuchar. Surge un poco la idea, ya entrando más en el ámbito de la economía, y acá creo que Ian vas a hacer una intervención ilustre, no espero menos de vos, acerca de lo que es la preferencia temporal, ¿no? Es decir, aquí hablamos, porque por ahí se conoce este término como largo plazo versus corto plazo. Y tiene que ver esto porque justamente decimos que si los mineros siguen invirtiendo es porque a largo plazo, o mediano plazo al menos, digamos de acá a los próximos halvings, ellos creen que Bitcoin va a seguir existiendo. ¿Pero qué versión de Bitcoin? O sea, ¿por qué hablamos de preferencia temporal? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de preferencia temporal? Bueno, básicamente la preferencia temporal es como... O sea, para que se entienda, preferencia temporal alta es cortoplacismo. Preferencia temporal baja es largoplacismo. O sea, básicamente es no consumir, o sea, trasladar consumo del presente al futuro, eso es el ahorro. Bueno, el largoplacismo y cortoplacismo tienen que ver con esto, ¿no? Es una forma de actuar, de preferir tener más mañana que menos hoy, aunque lo tengas ya. Si es ese caso, o sea, si el caso es en el que vos te... O sea, no siempre conviene ser largoplacista, ¿no? Conviene ser largoplacista cuando en el futuro vas a llevarte más que si te lo llevas hoy. Si no, no tiene sentido, si no sos cortoplacista. Que es lo que le pasa a mucha gente en BTC. ¿Por qué digo esto? Bueno, básicamente la seguridad de la red de BTC y de BCH, o sea, de todas las versiones de Bitcoin, es que el precio... O sea, la seguridad no va a depender siempre del precio. Llega un momento en el que la seguridad deja de depender del precio. Esto es lo que estuvimos hablando. Entonces, ¿a qué pasa a depender? De la actividad de la red. Esto es algo muy importante porque si lo ven en la comunidad de BTC hace muchísimo foco al precio. Muchísimo foco al precio. Todo el día se la pasan hablando de precio. Claro, por contraposición, en la comunidad de BCH se le hace mucho énfasis a la actividad de la red. Queremos que haya más transacciones. Queremos que más gente utilice la cadena de bloque porque queremos que Bitcoin sigue existiendo. Exactamente. Sabemos que es lo único que lo va a mantener. La otra opción es, digamos, el hijo deforme de las dos opciones sería las tarifas altas que esperan que se paguen en la red de BTC, ¿no? Que, digamos, la recompensa actual sea reemplazada por tarifas de cientos de miles de dólares. Cientos de miles de dólares. O sea, no estoy exagerando ni siquiera, eso es lo peor. Sí, es cualquier cosa. Encima, ¿por qué nos referimos a cortoplacismo y largoplacismo? ¿Viste? Porque a veces... Parece la confusión de que, no, pero en BTC, ¿viste? Holding hasta el infinito, hold hasta el infinito, entonces eso es largoplacismo. No, eso no es largoplacismo. Si vos crees que la red... Che, pero a mí me dijeron que era largoplacista, o sea, que era como que yo ahorraba 20 años, eso es re largoplacista. O sea, yo estoy pensando a largo plazo, estoy cambiando mis sucios dinero fiat por el internet del futuro, el dinero del futuro. O sea, básicamente lo que está pasando acá es que si se sabe que la red... La seguridad de la red no va a depender del precio. Ellos holdean básicamente esperando que suba el precio, ¿no? O sea, para que eso holdean. Esperando que suba el precio y poderlo utilizar, cambiarlo más por bienes y servicios o por fiat en el futuro. Entonces, eso suena largoplacista, ¿no? O sea, ahorro para el futuro
perfecto. O sea, desde el lado de las finanzas personales, tuyo suena como largoplacismo, pues estás ahorrando a futuro. Pero desde el lado de la seguridad de la red, eso no es cortoplacista, eso no es largoplacista para la red. Porque la red no va a vivir del precio, no va a vivir de la cantidad de Bitcoin holdeados, va a vivir de la cantidad de transacciones, de la actividad de la red. Entonces, el foco, si querés que la red dure a largo plazo, tiene que ser en actividad dentro de la red, actividad económica, cantidad de transacciones, volumen de transacciones. No pumping dump con el precio, cuánto sube el precio, cuánto baja el precio. Eso realmente no es. Si vos lo pensás, el mayor tiempo de la historia que va a tener Bitcoin no va a vivir del precio. O sea, hoy vive del precio, pero dentro de unos años no va a vivir más del precio. Entonces va a vivir de la actividad. Entonces el foco, que es el foco que tiene la comunidad de BCH, es la actividad. Eso es largoplacista dentro de la red. O sea, vos obviamente podés tener tu balance en BCH, consumir en BCH, en vez de usar fiat y volver a recomprar BCH con ese dinero fiat que tenías que ibas a usar para consumir. El típico spend and replace. O sea, que utilices la red no significa obviamente que no podés holdear, está de más decirlo. Vos deberías tener balance para poder consumir aparte. O sea, es como no puedes consumir sin tener balance en la moneda. Está holdear, está como implícito. Incluso si vos crees en BCH vas a terminar ahorrando en BCH por una cuestión de que decís, bueno, esto evidentemente es consistente, ¿no? Con lo que yo pienso, entonces voy a tener, pero además lo quiero usar, porque también es consistente. Y cuando yo gaste, voy a salir a recomprar lo que gasté, si tengo. O sea, y ahí de hecho vas a estar generando incentivos para que los mineros sigan minando a futuro. Entonces, por ahí, ¿por qué aclarar que BTC es cortoplacismo? O sea, es una alta preferencia temporal, porque vos estás apoyando a la red que está privilegiando alta recompensa de bloque ahora, pero que no la va a poder prometer a futuro. No la puede prometer porque no tiene actividad en la red. Es decir, si el día de mañana Bitcoin... No puede tener actividad en la red. No puede, exactamente, no puede. O sea, no la pueden prometer porque no la puede tener. Si Bitcoin el día de mañana sigue existiendo, va a ser bajo un esquema de proof of stake, donde quizás no importe tanto, donde no haya grandes incentivos, digamos, para minería, porque simplemente la minería dejó de existir. Y esto ya lo mencionamos también en el episodio acerca de las CBDC, si no me equivoco. Sí, también lo mencionamos en el episodio de prueba de trabajo. Exactamente. ¿Y por qué prueba de trabajo es un modelo superior a proof of stake? Que si a alguno por ahí le quedó la duda, que vaya, y obviamente también recomendamos escucharlo porque entramos muy en detalle con respecto a eso. Entonces, si elegís BTC estás privilegiando la alta recompensa, no puede prometer, porque no puede tener actividad el día de mañana, y las altas tarifas no son garantía de nada, porque vos no podés esperar a que la gente, es decir, ya hoy en día la gente no está pagando las tarifas de BTC. Estamos viendo que, sí, o sea, dentro de todo se pueden jactar como que las transacciones están entre comillas baratas, pero en su esquema eso es un problema. Porque no es que es tan barata porque le sobra espacio en bloque. Tan barata porque nadie la está usando. O sea, entonces si nadie la está usando y el día de mañana tienen que vivir con solamente lo que ganan por tarifas, y el agregado de tarifas no suba más que unos pocos céntimos de Bitcoin, entonces estamos en el horno. Ellos están en el horno. Principalmente los mineros están en el horno. Porque no van a poder sostener. Entonces es una alta preferencia temporal elegir a Bitcoin BTC hoy solamente porque tiene un precio más alto. Solamente por eso. No estamos hablando de que hiciste un análisis y elegís a Bitcoin, porque bueno, no sé, decís que tienes más sólido, tienes una reserva, o sea, sacando solamente, digamos, el tema del precio, solamente por eso no lo puedes elegir, no tiene sentido económico, por lo menos a largo plazo, y si realmente uno entiende cómo funciona el sistema de incentivos, porque bueno, están por ahí los que no profundizaron en eso, y por eso también nosotros tratamos de hacer hincapié en esto, porque consideramos que es lo más importante que tiene Bitcoin en sí, el sistema de incentivos. O sea, queremos aclarar, el precio sí importa, obviamente. Llega un punto en el que el precio importa, pero no para la seguridad. Importa, ¿por qué importa? Porque vos, si querés, tenés más, si me dicen dólares, tenés más cantidad de dólares, o sea, podés consumir más, utilizar más tus bitcoins por más bienes y servicios. O sea, tus bitcoin cash, si subiría el precio, lo podrías utilizar para comprar más bienes y servicios con la misma cantidad. Entonces, supongamos que cuando sube el precio, la actividad de la red suele subir. Pero esto te importa únicamente si la red se puede usar. O sea, si el precio sube, pero la red está limitada o discapacitada, como en el caso de BTC, ¿qué importa si el precio sube? Si no la puedes usar. O sea, no ayuda siquiera el precio a subir a incentivar el consumo para que haya más
más recompensas por agregado de tarifas para los mineros. Eso te importa si, solo si la red se puede usar y tiene espacio para ser usada. Si no, no. Entonces, o sea, al nivel precio de la seguridad sirve, pero después no sirve, y no solo no sirve, sino no se puede cumplir en BTC. O sea, si el precio sube después del 2040, que habíamos dicho, una cosa así, 2036, ya no importa tanto que suba el precio. Porque ya... O sea, los mineros no van a ganar más necesariamente solo porque subió el precio de BTC o de BCH. O sea, simplemente van a ganar más porque tienen más tarifas, o sea, si tienen más transacciones. O sea, hoy lo que a lo mejor le puede interesar a un minero es más la cotización hoy. Sí. Pero a largo plazo sabe que le tiene que interesar más la actividad de la red. O sea, va a preferir apoyar un proyecto que elige, digamos, incentivar el consumo, elige incentivar, o sea, que lo vuelve un elemento necesario. O sea, el minero, ¿cuándo deja de ser necesario? Cuando deja de haber interacción en la red. Entonces, si el minero quiere permanecer relevante el mayor tiempo posible, tiene, por, digamos, una necesidad de subsistencia, que incentivar hasta cierto punto el consumo y la utilización. O sea, el tipo quiere ser relevante más tiempo posible. O sea, quiere que otros lo necesiten. Lo mismo nosotros, o sea, cuando nosotros vamos a buscar un trabajo, cuando nosotros estudiamos, lo que sea, nosotros lo que queremos es ser necesitados por los demás. Es lo mismo. Y esto es justamente, digamos, el hecho de que nosotros, por ejemplo, decimos invertir tiempo en estudiar una carrera, en aprender algún oficio, en estudiar algún tema, en hablar de algo en particular, lo que sea, o sea, en dedicarnos a algo, pero porque justamente queremos ser necesitados por la sociedad, porque de alguna forma eso es lo que hace que nosotros podamos generar valor. Nadie, o sea, porque hay gente que se desilusiona cuando estudia algo que es muy de nicho, extremadamente, digamos, raro, por así decirlo, y después nadie no consigue trabajo. Porque no es necesitado por la sociedad, porque eligió hacer algo que la sociedad no demanda. Lo mismo pasa con los mineros. O sea, los mineros quieren mantenerse relevantes, entonces van a tener que ser esencialmente gente que se mantenga relevante mucho tiempo. Más transacciones tiene que haber. Como para hacer una idea, una comparativa, hoy el BTC maximalista es el equivalente al chico que usaba UST en Anchor hace 3 meses. Si lo están viendo esto en el futuro, no sé si saben el caso de Terra, Luna, UST, bueno, explotó todo. Era un tremendo Ponzi sofisticado. Bueno, en el caso de BTC es exactamente igual. Cuando se termine la recompensa y el precio no importe, o meten inflación, lo cual te mata esto de que el super dinero sound money, o lo hacen proof of stake, lo cual no es lo mismo, o sea, es menos seguro. Dicho por los mismos desarrolladores de Blockstream, lo de meter inflación. No estamos inventando nada. Para hacer una idea, Peter Todd habla a favor de, por ejemplo, dentro de poco se viene la tail emission de Monero. Que la emisión de Monero se va a planchar en 0.6 Monero por bloque. Entonces, Peter Todd dijo el mejor acierto de Monero. Estamos hablando de alguien que está directamente vinculado con el desarrollo de BTC. O sea, yo no veo razón por la cual él no intentaría, por lo menos no se dejara una emisión fija, ¿no? Exactamente, es que puede tratar de esto. Eso más un proof of stake. Pero bueno, para que se hagan una idea, hoy el BTC maximalista que te dice, sos un tarado, ¿no ves que el número va para arriba? Tiene unos años para decirte esto todavía, porque todavía sigue importando eso, pero entre los años ya no importa. En realidad está como sesgado por el subsidio que tienen los mineros. O sea, su red es segura porque hay un subsidio, igual que lo tenía Anchor. Tenés una tasa alta de un 20% en stablecoin. ¿Por qué? Porque hay un subsidio ahí escondido, pero cuando se cae el subsidio explota todo. Bueno, esto es exactamente lo mismo, muchachos. Esto es exactamente lo mismo. Por contraposición a todo esto, Bitcoin Cash, que representa todo esto, digamos, que se venía hablando de Satoshi, del día de mañana vamos a necesitar más transacciones, queremos más actividad de la red, va a seguir existiendo, independientemente del precio, con más transacciones, o sea, con más utilidad, con más gente haciendo transacciones on-chain. No estamos hablando de segundas capas, nosotros queremos que la gente use la blockchain. Los mineros van a querer que la gente use la blockchain, lógicamente. O bueno, por ahí en el caso de SmartBCH también les conviene porque ellos obtienen también la recompensa de las transacciones de SmartBCH, es decir, las tarifas ellos también cobran una parte y otra parte, bueno, se utiliza para quemar. Creo que tendríamos que hacer un episodio específicamente dedicado a explicar SmartBCH, ya va a venir. Y eventualmente, digamos, es pensar a largo plazo, es decir, bueno, yo sé, a mí me encanta Bitcoin porque, por ejemplo, una persona podría decir, no, pero esto es algo que igual yo creo, a mí me encanta Bitcoin, yo quiero que esto siga existiendo, yo quiero que Bitcoin siga siendo la alternativa al dinero fiat
Y creo que es la mejor apuesta que tenemos a largo plazo para garantizar que el día de mañana la gente va a poder hacer transacciones en libertad, en contraste por las monedas digitales de Banco Central, las aplicaciones de pago, los bancos, las transferencias, digamos, cada vez más reguladas y demás. Y el dinero fiat, que dentro de poco se va a empezar a oxidar. Y bueno, básicamente todas estas cosas. Entonces digo, si yo quiero que esto siga existiendo, no me puedo apartar del camino trazado por Satoshi. Y no es que somos fanáticos de Satoshi, es que Satoshi simplemente tenía razón. O sea, Satoshi acertó, o sea, hace la cuenta. Es como que Satoshi viene y te dice, che, 2 más 2 es 4. Y haces la cuenta y te da, bueno, acá es lo mismo. O sea, Satoshi, en lo económico, en la política económica de Bitcoin, acertó. Él sabía. Culto al líder, 2 más 2 es 4. Culto al líder. Satoshi Bueno, lo dijo, culto al líder. No, bueno, pero que Satoshi diga que 2 más 2 es 4 no significa que otra persona no pueda tener otra. No, pero si decís, viste, que, Sí, no. si decís que Satoshi tenía No, razón, por culto eso. al líder, porque Satoshi es una persona, viste, en el fondo. O sea, se pudo haber equivocado, te dicen. Sí, no, sí, flaco, se la pegó, equivocó, ¿qué querés pero que te diga? se equivocó, pero en Bitcoin no. O sea, con Bitcoin le pegué en todo. Y si no, bueno, que me presenten el white paper de Bitcoin Core, porque yo no lo vi todavía, no sé cuál es la política económica que tiene. Yo sigo el white paper que dice Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System, y como todo documento técnico, pueden presentar un documento técnico contrario que lo refute. Y esto no lo hicieron nunca. Simplemente por el hecho de que tal cual está planteado en ese documento, que es maravilloso, les recomiendo que lo lean y probablemente algún día hagamos un episodio leyendo el white paper y comentándolo, porque es algo que me parece fundamental que todo buen bitcoiner conozca. Si nosotros seguimos ese proyecto, sabemos que Satoshi acertó, y además que la única forma es con Bitcoin, con más transacciones y con el agregado de tarifas. No puede ser de otra manera, porque no puede depender del precio, no puede depender de... O sea, la existencia de Bitcoin no puede depender solamente del precio que tenga en un determinado momento. Una moneda no puede depender de su cotización, ¿me entendés? O sea, no puede solamente depender de su O cotización. sea, una imagínate moneda. que el oro dejara de existir si nadie lo quisiera. O sea, el oro va a existir aunque nadie lo quiere. O sea, hay un montón de cosas que existen aunque nadie las pide, porque están en la naturaleza, viste, que son extremadamente abundantes, o simplemente la gente no les asigna valor. Hay un montón de cosas en ese estilo. Entonces, bueno, con el uso, Bitcoin es valioso porque justamente mucha gente lo demanda. Pero es que es el uso lo que lo hace existir. Si no tuviese uso, no existiría. Y quizás ya entrando un poco más a lo que es el final del programa, y por ahí, habiendo hecho todo este análisis, y me gustaría por ahí que nos tomemos un poco la libertad, Ian, de hablar como más tranqui ahora ya. Esto de Bitcoin Cash que actúa de forma silenciosa. ¿A qué nos referimos con esto? Que actualmente sí, digamos, hay mucho ruido, hay que separar muchas veces lo que es un proyecto legítimo de un pump and dump, un proyecto que dura poco tiempo, que no tiene futuro, digamos. Porque, a ver, esto por ahí que decimos, hacemos mucho énfasis en comparar Bitcoin Cash y BTC, pero tenés un montón de monedas con tokenomics diferentes, un montón de criptos. La mayoría ni siquiera pasan, digamos, los primeros test de esto va a durar más de 10 años. O sea, no podemos pretender que todo lo que existe hoy en día siga existiendo. Si no, miren el ranking de hace 10 años, del 2012, por ejemplo. Y fíjense qué monedas estaban ahí que hoy en día ya ni siquiera probablemente lleguen a conocer. Bueno. Una vez que uno hace ese análisis, logra romper ese ruido, logra cortar un poco y entrar en silencio, hacer algo un poco más profundo, meditado. Se da cuenta que dentro de todo Bitcoin Cash es, si bien creo yo que claramente es una moneda que está infravalorada por el mercado, más allá de eso, digamos, el potencial que tiene, la comunidad que tiene y la gente que tiene desarrollándolo atrás, y todos la gente que lo apoya, que probablemente no todo el mundo que lo apoya diga que lo apoya, actúa incluso desde ahora en lo que va a ser el mundo dentro de probablemente algunas décadas, yo espero, ¿no? Es decir, probablemente lo que hagamos hoy en día de Bitcoin Cash, cómo lo preparamos para escalar, para recibir más usuarios, para hacer más transacciones, para aumentarle las funcionalidades, probablemente la forma en la que va a estar operando la gente dentro de... O sea, es un proyecto que tenemos que va a durar mucho tiempo, y claramente, si bien lo que se fijó al principio fue la política económica, ahora lo que estamos en la etapa de fijar las características técnicas de la moneda.
A esto me refiero con todas las ventajas que tiene ya Bitcoin Cash, con Smart BCH, con todos los protocolos de contratos inteligentes que están saliendo, toda la innovación que hay, de la cual la mayoría de los outlets de noticias de cripto ni siquiera se molestan en mencionar. Estamos de alguna forma presenciando lo que va a ser el futuro de acá a unas décadas, probablemente, o esperemos algunos años, ¿no? Ojalá mientras menos tiempo se pueda esperar, obviamente mejor. No podemos, ni podemos adivinar cuándo va a ser esto, pero en algún momento se tiene que dar esta ruptura. ¿Querías acotar algo con respecto a esto, Ian? Sí, en general, viste, dentro de BTC se suele laburar haciendo ruido. Todo el tiempo hay un bombo sonando. Y en el caso de BCH, no, en general se actúa de forma silenciosa. ¿Por qué? Porque ya se aprendió. O sea, Bitcoin en un principio también actuaba medio bombo. O sea, la gente solía hacer ruido, si se quiere, para llamar la atención y traer miradas a Bitcoin. Pero ya aprendimos que no siempre es el mejor camino hacer ruido. ¿Por qué? Porque si ves lo que le pasó a Bitcoin, te das cuenta que tanto ruido trajo un par de personas que no conviene traer, como los muchachos de Blockstream, por ejemplo. O sea, hay miradas que no conviene que estén sobre vos. Entonces, por eso Bitcoin Cash labura en silencio. Porque sabe que si levanta cabeza, aparece la guillotina. Igual, ojo, hay un montón de cosas en las cuales Bitcoin Cash creo que está, digamos, de alguna forma curado, ¿no? Es como que se curó de espanto, básicamente. O sea, la comunidad sola ya se da cuenta cuando tiene olor a podrido. Sí, totalmente. Pero trabajar en silencio creo que es un método que se aprendió. Y es un método, si lo pensás, un poco más largoplacista, ¿no? Es no pensar en el precio, sino pensar en la actividad. Por esto, por ejemplo, los proyectos que tiene Kim.com con Cash Reigns, File Shop, son proyectos que están actividad a la red, no precio, actividad a la red. Entonces, ese es el foco. Y eso es lo que tenemos que hacer foco, en el largo plazo y en la actividad en la red. Así que, bueno, chicos, esperemos que les haya gustado mucho este último podcast. Sepan que les escuchamos, le leemos los comentarios. Si quieren pueden comentar, pueden dejarnos preguntas. Nosotros en general vamos a preparar un capítulo donde tengamos todas las preguntas y las vamos desmenuzando una por una. Pero bueno, hay como temas, viste, que nos van quedando y que queremos ir tocando antes de empezar este tipo de cosas. Pero bueno, les esperamos que les haya gustado. Saben que nos pueden escuchar en Google Podcast, en Spotify, en YouTube, en Anchor y bla bla bla. Así muchas gracias y gracias por escucharnos. Nos estamos viendo la semana que viene.